Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Vamos a comenzar hoy a impartir el tema número 9 relativo a la ejecución de la sentencia. Voy a hacer un repaso breve, preciso, conciso de todo lo que hemos estudiado en el principio. Y cuando hablamos del principio es desde la interposición de la demanda. Se interpuso la demanda, se admitió por el 341 y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Fue citado la parte demandada. Viene el lapso de contestación, 20 días de despacho para contestar la demanda, ¿sí o no? ¿Lo recuerdan? Vencido el lapso de contestación, entramos a lo que es la fase probatoria. 15 de promoción de pruebas, 3 de oposición, 3 de admisión y 30 de evacuación de pruebas. Vencido el lapso de la fase probatoria, entramos a lo que es el acto de informes, que es el 15º día de despacho para que las partes presenten informes. Luego de esos 15 días viene el lapso de 8 días de despacho, que es las observaciones a los informes. Vencido esos lapsos, entramos a la fase decisoria. Esa fase decisoria tiene que ver con que el juez va a dictar sentencia. Y tiene un lapso de 60 días, calendarios consecutivos, no de despacho, no hábiles, no continuos, calendarios consecutivos, contándose sábado y domingo. ¿Qué pasa si el juez no dicta sentencia dentro del lapso de 60 días? Automáticamente él puede dictar un auto difiriendo el lapso de sentencia por 30 días más. Eso está clarito en el 251 del CNC. Pero no nos vayamos ya explicamos todo lo que es esa fase. Se dictó sentencia, explicamos lo de la segunda instancia. En segunda instancia hubo un procedimiento más corto, ¿ok? Por el tema del principio de doble grado de jurisdicción, apeló, subió en alzada, bueno, se hace el procedimiento para que sea revisada la decisión. Como aquí se cumplió la doble instancia, hay otro recurso que se llama casación. No lo voy a explicar en este momento. Aquí, bueno, en segunda instancia dictó sentencia, confirmó o revocó la sentencia, el expediente baja a primera instancia a ejecutar la decisión. ¿Okay? O pasa cuando en primera instancia no apelan dentro del lazo correspondiente, dentro del lazo de 5 días de despacho, queda la sentencia definitivamente firme y por ende entraríamos a lo que se llama la actio judical, que es acción de lo juzgado, acción de lo decidido. Ahora vamos a profundizar lo que es la ejecución de la sentencia, ya que dimos un repaso rápido, breve y conciso en lo que es el procedimiento ordinario. La ejecución de la sentencia es el acto mediante el cual, cumplidas todas y cada una de las fases procesales de un determinado procedimiento, se tiene que cumplir y hacer cumplir el mandato de la decisión. Llámese una sentencia condenatoria, una sentencia declarativa. ¿Qué otro tipo de sentencia hay? Eso es aparte. Aquí ya estamos hablando, aquí ya se formó la cosa juzgada, declarativa y condenatoria. ¿Por qué la sentencia es tipo de carácter declarativo? Porque se ordena, se declara de que Anthony. Se declara que Anthony sí tuvo una relación concubinaria con Crisbel y se declara la unión concubinaria. Eso es una sentencia de carácter declarativo. Pero cuando yo hablo de una sentencia de carácter condenatorio, que quede condena, ¿qué se condena? El pago. Le entrega el inmueble. Te condeno a que le entregues el inmueble a Daniela. Te condeno que le entregues la moto a Gaby, a Gabriela, a Ixenay. Esas son sentencias de condena, que lo condenan a entregar, a dar, a hacer y no hacer. ¿Ok?
Y cuando son de carácter declarativo, se declara la prescripción adquisitiva usucapión del inmueble tal a fulanito. Es una sentencia declarativa. ¿Sí me expliqué? Ok. Entonces, es el acto mediante el cual el último acto, la última fase, ya es la parte final de que se cumple el artículo 26. ¿Y qué es el artículo 26? De la Constitución. Ajá. ¿Qué es el artículo 26? Tutela judicial efectiva. ¿Qué sucede cuando se me es imposible dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia? Se falla en esa tutela judicial efectiva. Hay una falla, hay una obstaculización y no se me está cumpliendo la tutela judicial eficaz. Porque la tutela judicial eficaz es un todo. ¿Ok? Entonces, si yo no puedo cumplir con mi ejecución, yo no puedo condenar al demandado que me pague, ahí hay una obstaculización en el proceso, no puedo cobrar, ¿verdad? No he podido ejecutarlo de forma adecuada. Hay relación a la tutela constitucional. Tutela judicial efectiva. Fíjense lo amplio que es la tutela judicial efectiva, que abarca hasta la ejecución. Y la ejecución, escuchen esto, la ejecución tiene un principio, y ese principio se llama el principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada. ¿A qué nos referimos al principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada? ¿A qué nos referimos? Que cuando la cosa juzgada per se ya está netamente establecida, que ya la sentencia no se resuelve ningún recurso, ni ordinario, ni extraordinario, nadie lo puede tumbar, nadie lo puede anular, nadie lo puede revocar. Por eso es que se dice principio de inmutabilidad de la cosa juzgada. Ay, pero por eso ustedes me van a salir. Ya vi tú, porque yo leo mucho el lenguaje corporal. Cerraste el piquito, lo pusiste como el pato Donald, el piquito. Eso tiene dos siglas. Hay una vertiente, hay una excepción, Ese entre sí. comillas. Ese sí. El principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada tiene sus excepciones, pero no son unas excepciones propias en la doctrina, no. Es que conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99, crearon el recurso de revisión constitucional, revisión contra sentencias. Y esa revisión contra sentencias definitivamente firme tumba lo que es el principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada. ¿Sí o no? Lo tumba, porque anula la sentencia. Es como una vida extra que le están dando a la parte perdidosa. Una vida extra, para que no te termines de morir. ¿Sí? Ajá. Para que no te termines de morir, tienes una vida extra, como en los videojuegos. Entonces, para eso es que nació el recurso de revisión constitucional. Pero también tenemos en el Código Adjetivo Civil, y que lo vamos a estudiar en el semestre que viene, lo que es el recurso de invalidación. ¿Qué sucede en el recurso de invalidación? Para darte este pequeño postre, que lo vamos a estudiar el semestre que viene. El recurso de invalidación no es más que aquel que se ejerce en el mismo tribunal que dictó la sentencia que quedó definitivamente firme y que ese juez vulneró la citación, vulneró algún acto importantísimo que tiene que ver con el proceso. Principalmente la citación. ¿Ok? Entonces, eso sería como otro punto excepcional. Pero ya sabemos que el principio de inmutabilidad de cosas juzgadas, eso es inquebrantable. Muchos recursos de revisión que yo he leído por la página de la Sala Constitucional han sido no al lugar, no al lugar, no al lugar. ¿Cuándo es al lugar o cuándo es con lugar? Cuando, como dice la doctrina constitucional, para que la sentencia proceda el recurso de revisión, la sentencia en su contenido deben existir errores graves y grotescos que atenten contra la Constitución. ¿Ok? De eso es que se trata la revisión constitucional. Los magistrados de la Sala
constitucional no van a tocar. Hay que las pruebas. No. Ellos únicamente van a revisar si en la sentencia vulneraron derechos constitucionales que atenten, errores graves y grotescos. Por ejemplo, el juez no, conforme al principio de exhaustividad probatoria, no valoró ciertos medios de prueba. Ahí sí es un violatorio al derecho constitucional, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué hace? Anula la sentencia, no revoca, anula. Una cosa es anular, otra cosa es revocar. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que la ejecución de la sentencia es un acto formal, es el último acto que se lleva a cabo en un determinado proceso para dar por terminado, dar por culminado y cerrado la página de un juicio en sí. ¿Alguna duda? Sabemos que es la ejecución. ¿Y qué es el acto iudicati? Esto está en latín. Acción, actio, significa acción. Judicati, decidido. Acción de lo decidido. Acción de lo juzgado. Este es el principio que se maneja, que se utiliza en materia de ejecución de la sentencia. ¿Ok? Pero como la ejecución de la sentencia es algo netamente ya muy corto, tiene su procedimiento dentro del proceso. En el procedimiento de ejecución, una vez que ya la sentencia se forma cosa juzgada en sentido material, que el tribunal diga, se declara definitivamente firme la decisión, en consecuencia procede a su ejecución. Eso lo dice el auto. ¿Qué va a hacer la parte? La parte, conforme al 523, 24, 25 y 26, que ya lo vamos a leer en el Código Objetivo Civil, habla o trata, mejor dicho, de que la parte ejecutante, porque aquí no vamos a hablar de ganador ni vencido, ejecutante, ejecutado. Aquí ya vamos a cambiarle los nombres a los personajes. El ejecutante porque ganó y el ejecutado porque perdió. Así es sencillo. El ejecutante va a solicitar por diligencia la ejecución voluntaria, porque tenemos que darle un plazo al ejecutado, un plazo de gracia o un plazo, una oportunidad más para que voluntariamente cumpla con la sentencia. Pero ¿qué pasa si el demandado no cumple con la sentencia dentro del lapso establecido para ello? Porque el tribunal va a dictar un auto conforme al 524 del CPC. Se le otorga un lapso a la parte ejecutada, buenas noches, o a la parte demandada, un lapso que no es menor a 10 días, no es menor a 3 días, ni mayor a 10 días. El tribunal le va a dar el plazo máximo. Vamos a darle un lapso de 10 días de despacho para que el demandado o ejecutado cumpla voluntariamente con la sentencia. Pero ¿qué sucede si Luis, sí. ¿Qué sucede si Luis, como parte demandada ejecutada, no cumple con el mandato de la decisión? Viene la ejecución forzosa. Muy bien, no tiene positivo porque ¿dónde lo leíste? Ah, ok. La ejecución, ¿cuánto positivo? Medio positivo. La ejecución viene lo que es la ejecución forzosa. Pasamos de la ejecución voluntaria a la ejecución forzosa. Y esta ejecución forzosa se encuentra consagrada en el 526, que no es más que el tribunal, previa petición de la parte interesada ejecutante, va a ordenar lo que le pida. Bueno, vamos a proceder a la ejecución forzosa. Te voy a liberar un mandamiento de ejecución, y ese mandamiento de ejecución va a decir a cualquier juez de la República y o al tribunal ejecutor de medidas para que practique forzosamente el mandato de la sentencia. Ahí se libera un mandamiento de ejecución. Aquí no es como en contencioso, que le dan 90 días más a Procuraduría para que,
ay, para que tengan en cuenta, procurador, que hay que ejecutar. No, aquí de una vez, vamos a ejecutar. ¿Ok? No sé si tú lo has visto en los mandamientos de ejecución legal, que de todo nos dedicamos al procurador, de todo. Y se ejecuta cuando el procurador se entera. Ya no ejecuta, no. Ya todas las sentencias ya son ejecutables. Imagínense. Entonces, ese es el procedimiento de ejecución. Se practica la ejecución, el juez ejecutor remedial va con la fuerza pública, no va con ustedes no, va con la fuerza pública, con la policía. Ustedes no, ustedes son funcionarios de los penales. ¿Sí? Es la fuerza pública, o sea, la policía. ¿Ustedes no? Entonces, va con la policía, con medio de la policía, mi Guardia Nacional, a practicar la ejecución forzosa. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente ese es el procedimiento de ejecución. Y una vez cumplida la ejecución, se acabó el show. Ya murió el juicio. ¿Okay? Porque una vez que se practique la ejecución, ¿qué más se va a reclamar? Dani. ¿Qué más se va a reclamar? ¿Qué hora es? Ok. Vámonos ahora con los presupuestos de la ejecución. Los presupuestos de la ejecución tienen 4 presupuestos. Primero, la presencia de una sentencia definitivamente firme. Debe existir una sentencia y debe ser declarada por el juez o por el tribunal definitivamente firme, o sea, que ya sea cosa juzgada. Ese es el primer presupuesto para que se pueda dar la ejecución. El segundo presupuesto, la exigencia de la actio iudicati. ¿Por qué la exigencia? Porque a través de la sentencia definitivamente firme y con la exigencia del actio iudicati que yo quiero ejecutar, eso es la voluntad de ejecutar. ¿Okay? La acción de lo decidido, la acción del juzgado. Tengo la voluntad, quiero ejecutar, quiero cumplir el mandato de la sentencia. Doctor, eso es a solicitud de parte. A solicitud de parte. Claro que sí, porque por aquí les voy a explicar algo, una perlita. Todo es a petición de parte interesada. Si la sentencia salió y quedó definitivamente firme, pero tú no lo quieres ejecutar, hay una consecuencia jurídica. Si tú no ejecutas una sentencia, hay una consecuencia jurídica. Y es esta, pero no me voy a adelantar. Vamos por allí. Muy buena tu pregunta. Tercero, existencia de bienes de propiedad. Para tú poder ejecutar una sentencia, tienes que tener pleno conocimiento qué es lo que vas a ejecutar. Si son bienes inmuebles, si son bienes muebles, si son sumas líquidas exigibles, si son cuentas, se tienen que hacer embargos ejecutivos. Si son inmuebles, dependiendo la entrega del inmueble, el traspaso de la propiedad. Todo depende de lo que diga la sentencia, de lo que es condenado. Si es una ejecución de hipoteca inmobiliaria, el traspaso del inmueble se va a remate, vamos a rematar el inmueble. El inmueble una vez rematado pasa a ser adjudicado a la persona que pague, que es el mejor postor. No sé si ustedes han estado en algún remate. Yo sí he estado bastante. En los civiles, exactamente, eso es sabroso. Me acuerdo cuando yo comencé a trabajar en el 2003-2004, cuando remataban Mercedes-Benz, remataban apartamentos, remataban gran cantidad de cosas en la ejecución de hipotecas, sí. Y en las ventas con reserva de dominio, vehículos, cuando daban vehículos al crédito, los remates eran impresionantes. Pero bueno, y eso es una historia a contarles después. Continuamos con las clases, pero sabroso, sabroso. Ver a los que pretenden el inmueble, a los interesados de querer estar en el remate y hacer así un remate, o sea, es impresionante como en las películas, tal cual. Yo levanto una dos, todavía existe, pero mucho menos. Ya sabemos el por qué, no sé cuánto explicar. Sí. Y yo como asistente levantando el acta, identificando a todo lo que van a estar, porque es un acto público que van a estar todas las personas que están interesadas sobre los inmuebles. Entonces, y la cuarta, inejecución o incumplimiento voluntario, o sea,
que la parte demandada o ejecutada no cumpla voluntariamente, que ese es un incumplimiento o inejecución. Esto quiere decir, ¿verdad?, que para que se den estos presupuestos de ejecución deben darse de forma concurrentes. No por uno, no por otro. Tienen que darse estos 4 para que ya podemos dar en pleno lo que es vamos a ejecutar. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, continúo, sigo explicando. Ya explicamos entonces esto. Ahora vámonos con lo que es lo muy importante, pregunta de examen. Anoten por ahí, frecuencia de pregunta de examen. De los bienes excluidos en la ejecución. ¿Me traes la goma? Entonces fue la garganta. Gracias. Vámonos. De los bienes excluidos en la ejecución. No todo debe ser ejecutado. El artículo 1929 del Código Civil establece taxativamente cuáles son los bienes que no pueden ser objeto de ejecución. ¿Y cuáles son estos bienes? Ya vamos a leer el artículo. Vamos primero para acá. Primero, el lecho del deudor, cónyuge e hijo. Para usted, ¿qué es el lecho? ¿Qué es el lecho? Ponte un positivo ahí. La cama. La cama es inejecutable, no se puede ejecutar. Tú me preguntaste, ¿qué es el hecho? No. Ustedes no preguntan a mí, porque yo dije, no, esa es la cama. Pongo otra vez. La ropa de uso, muebles y enseres. Es mentira, esta fue la que tú me preguntaste. Enseres. No, ¿qué es enseres? ¿Qué es lo que usan las mujeres? ¿Qué es lo que usan las mujeres? Ahí está. Esa es la respuesta, mi amor. Exactamente. Esa es la que tú me preguntaste. Es una cosita. Entonces, la ropa de uso, muebles y enseres. Segundo, la ropa de uso, muebles y enseres. ¿Ok? Ya sabemos qué es enseres. Esa fue la que tú me preguntaste, fue esa. 3. Los libros, útiles e instrumentos necesarios de la profesión, arte u oficio del deudor. Por ejemplo, tú eres abogada, tú tienes tu biblioteca en tu casa y te quieren ejecutar, no te pueden embargar ni ejecutar los libros, porque son los libros que tú utilizas para tu profesión, ¿verdad? Son todo sagrado. Los bienes excluidos en la ejecución, lo que no se puede ejecutar. Tus libros no se pueden ejecutar. Tu código no lo puedes ejecutar, no me lo puedo llevar. Tu constitución no. Así los libros valgan lo que valgan un platal. Están excluidos en la ejecución. No es que tú te lo llevas en tu exactamente. 2/3 del sueldo. Ese particular cuarto se encuentra derogado porque el sueldo, conforme a la Constitución, es inembargable. ¿Ok? Quinto, el hogar constituido legalmente. No, la vivienda principal puede ser objeto de ejecución en caso de incumplimiento. Muy ojo con esto. Sexto, los terrenos, panteones y sus accesorios en los cementerios. Si usted tiene un huequito, tiene el huequito seguro. No lo venda por si acaso. No venda el huequito. Porque si no tienen para dónde llegar, si tú sapas el huequito y ahí hacen una pocinita, hacen una broma, no. Eso es inembargable, eso es inejecutable. Una cosa es inembargable y otra cosa es inejecutable. Dígame. Si yo en ese terreno, panteón y el accesorio que está dentro del cementerio tengo cosas guardadas. Lápidas. Los accesorios son lápidas. No voy a decir nada entonces, está bien.
No, yo nada, yo estoy preguntando. Mira, no digas mucho porque capaz primero te va a preguntar que dónde Cementerio del Este, del Sur. Yo nada más estoy preguntando. Fíjense, el hecho está es que el terreno es inejecutable y sus accesorios también. Generalmente, no sé si ustedes tienen familiares o ustedes mismos y tienen su terrenito, su huequito, tienen su parcelita y que bueno, y que en esa parcela ya tienen 2 o 3 ahí enterrados. Y que pasan el tiempo, entonces lo meten en una bolsita, porque exacto, más chiquito y van allí. ¿Por qué me ven así? Buenas noches. Entonces, bueno, ¿alguna duda? Hasta aquí, ya terminamos esta parte. ¿Alguna duda? No. Léeme, por favor, en 1929. Léeme usted, que te veo como interesada en ejecutar. Sí, vale. 1929. No vale, por favor, muchas ideas y Senay. Buenas noches. Más adelante. Yo creo que dice que ha de caer. 1929. 1929, léeme, por favor. 1929. Vamos a ver si el profesor no está diciendo mentira. Vamos a ver. Artículo 1929. Las sentencias que hayan de ejecutarse por los tribunales de la República se llevarán a efecto sobre los bienes muebles o inmuebles del deudor Ok. y sobre sus derechos y acciones que puedan engañarse o ceder. Ok. No están sujetos a ejecución. No están sujetos a ejecución. Ajá. El derecho del deudor, Aquí está. de su cónyuge y de sus hijos. Ahí está. La ropa de uso de las mismas personas, Ahí los está. muebles y enseres que estrictamente necesite el deudor y de su familia. Ahí está. Tercero, los libros, útiles e instrumentos necesarios para la ejecución de la profesión, arte u oficio del deudor. Muy bien. La cuarta, los 2/3 del sueldo o pensión que goce del hogar. Ok. Quinto, el hogar constituido legalmente. Listo. Sexto, los terrenos o panteones y sus accesorios en los cementerios. Listo. O sea que su profesor no estaba en lo cierto, ¿verdad? No estaba en lo cierto. Bueno. Ya terminamos aquí con esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ah? Está bueno, está bueno. Culminamos, cerramos aquí este boquete. Vámonos ahora para el medio. Vámonos ahora con los medios de defensa contra la ejecución. Vamos a ver qué mecanismo de defensa. Yo no diría medio de defensa. Yo, para el profesor de esta cátedra, diría una fórmula de interrupción. Esto si quieren se lo pueden copiar de mí. La mayoría dice medio de defensa. No, para mí es un mecanismo de interrupción. Porque la ejecución nunca puede haber defensa alguna. Se puede interrumpir, sí. Se puede interrumpir, pero no puede haber medio de defensa o de excepción. Porque para bien o para mal, la ejecución va a tener que cumplirse. Pero hay unos mecanismos de interrupción. Y creo que lo expliqué el semestre pasado. No es medio de defensa, sino para el profesor, mecanismo de interrupción o medio de interrupción de la ejecución. Y el primero es la prescripción. ¿Por qué la prescripción? Porque la prescripción en su artículo 1959 del Código Sustantivo Civil te habla que la prescripción es un medio de adquirir un derecho O libertarse de una obligación. o de libertarse de una obligación. Si yo le debo a Luis 3 manzanas y pasan 10 años y él a mí no me ha ejecutado, y cuando me quiere ejecutar, epa, ya va, un momento, usted a mí ya no me puede ejecutar. ¿Por qué? Si aquí tengo la sentencia, ya transcurrió 10 años y esto es un bien mueble. Y aquí yo me estoy liberando de tu obligación
pero más de una obligación me estoy liberando de esta ejecución. ¿Me expliqué? Entonces, la única forma para interrumpir la ejecución es a través de la prescripción, como un mecanismo, un medio de carácter liberatorio. ¿Me expliqué? Continúo. ¿Me expliqué bien? Continúo. El segundo, el pago. Es lógico. Viene Luis, me quiere ejecutar a... ¿Cómo es tu nombre, Nelson? Carlos. Ah, Carlos. Carlos. Ya, Nelson eres tú, Carlos. Bueno, Carlos. Viene Luis, quiere ejecutar a Nelson y Nelson le dice, ya va, pero yo pagué. ¿Cuándo tú me pagaste? Sí, yo pagué. Te hice una transferencia en el banco por el monto que el tribunal exactamente me indicó. Ah, yo no sabía. Ah, bueno, entérese. Y aquí está el recibo y todo certificado. Y si quieres, ve al banco y pide un estado de cuenta para que tú veas. ¿Qué hizo ahí Nelson? Nelson o Luis. Carlos. ¿Qué me pasa con los nombres hoy, vale? ¿Ah? Gaby, ¿qué me pasa con los nombres hoy? El pago. Entonces, bueno, por ende, allí él no cumplió con la obligación, cumplió con la ejecución, pagó para que no sea ejecutado. Otro ejemplo, viene Caireli, tiene un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Y cónchale, ella debe 5 millones de euros, ella no va a querer que le quiten el hotel, ¿sí o no? No. ¿Qué va a hacer ella? Va a pagar ese monto de una vez para evitar que sea ejecutada. ¿Sí o no? Entonces, ella como no quiere perder su inmueble, su propiedad, no, vamos a pagar 5 millones, vale más mi hotel que ese monto. Nada, realiza el pago de forma adecuada, interrumpe la ejecución. Y tercero, las partes de mutuo acuerdo convienen en extinguir la ejecución. Aquí viene Ixenay y Mili, parte actor y parte demandada. Cónchale, Ixenay, ven acá un momento, doctor Ixenay, un momento. Vamos a reunirnos, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Ya estamos a punto de ejecutar, pero vamos a suspender el proceso por un lapso de 20 días, a ver si tu cliente paga este monto y extinguimos aquí ya la ejecución. O sea, no ejecutamos, sino págame esto y terminamos aquí el litigio. Viene tú, lo consultas con tu cliente, el Senai, y le trae la respuesta a Mili. Mira, doctora Mili, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? En base a la reunión que yo sostuve con mi cliente me indicó que sí le va a pagar a tu cliente la cantidad de tanto para evitar la ejecución. Ustedes van, hacen un acuerdo, hacen una transacción, tu cliente le paga al cliente de Mili y se acabó. ¿Me expliqué? Ok. Pero el artículo que se encuentra, ¿vale? Ese artículo del mecanismo de interrupción, no medio de defensa, de que me ponga esta rapada. Lo puse a propósito. Lo puse a propósito. El que me coloque ese examen está raspado. Mecanismo de interrupción o medio de interrupción. Medio de interrupción. Ya sabes, Carlito, después está raspado. Ve que estoy contento contigo. El artículo se encuentra consagrado 532 del Código Efectivo Civil. ¿Quién tiene la caridad de leer ese artículo? No, Luis, no, ya va. Luis, tú estás frenando el mate. Quiero que lo lea Daniela. Sí. Artículo 532, léelo a viva voz. Del Código Efectivo Civil. CPC. Artículo 532. Salvo lo dispuesto en el artículo 525, la ejecución, una vez comenzada, continuará de derecho sin interrupción, excepto en los casos siguientes. Continuará de sin interrupción.
¿Ah? Sigue. Numeral 1. Cuando el ejecutado alegue haberse consumado la prescripción de la ejecutoria y así se evidencie de las actas del proceso. Ajá. Si el ejecutante alegare haber interrumpido la prescripción, se abrirá una articulación probatoria. Eso es a los efectos de que, miren, de que si hay prescripción, no hay prescripción, sí, no, se abre la articulación probatoria de 8 días 8 días. para resolverse al 10º, si mal no lo recuerdo. Al 9. Al 9º, ok. De esta decisión se oirá apelación libremente solamente si el juez ordinario. Esto, para los que no tengan conocimiento, ¿qué es apelación libremente? Apelación libremente. No. Bueno, cuando se habla, cuando se habla apelación libremente, ¿qué es? No, dígalo, sin pena, dígalo. Déjame abrir el oído, dime. Apelación libremente es la apelación en ambos efectos, que más nunca se les olvide. Apelación en ambos efectos. Apelación libremente, apelación en ambos efectos. O sea, tiene carácter suspensivo, más no devolutivo. ¿Ok? Eso es la apelación libremente, es una apelación en ambos efectos, o sea que sube el expediente al superior. Sigue leyendo. Se ordenará la suspensión de la ejecución y en el solo efecto devolutivo si se dispusiera la continuación. Y en el solo efecto devolutivo, ¿qué? Si se dispusiera la continuación. Ahí está. O sea, es un solo efecto. Ok. O sea que continúa la ejecución. Ajá, sigue leyendo. Numeral 2. Cuando el ejecutado alegue haber cumplido íntegramente la sentencia mediante el pago de la obligación y consigne en el mismo el acto de la oposición documento auténtico que lo demuestre. El pago. Sencillo. En este caso, el juez examinará cuidadosamente el documento y si de él aparece evidente el pago, suspenderá la ejecución. En caso contrario, dispondrá su continuación. De la decisión del juez se oirá apelación libremente si el juez ordenare la suspensión de la ejecución. Esto, ¿qué es apelación libremente? Pregunta de examen. ¿Para qué? Apelación. Muy bien. Yo le puedo preguntar y me contenta que aprendan de mí, ¿ven? Los pocos pilas con esas palabras que no dominan, yo los enseño con esas palabras. Sigue. Y en el solo efecto devolutivo si se dispusiera su continuación. La impugnación del documento y el consiguiente juicio de tacha no será causa de suspensión de la ejecución. Correcto, continúa, porque recuerden que en materia de ejecución no se paraliza, la ejecución debe continuar hasta su finalidad, hasta su fin. Por eso es que es un medio de interrupción, porque se interrumpe, mas no se puede defender de él. Sigue. Ya, listo, ya tenemos los tres. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Estamos bien? Vámonos con los modos o modalidades de la ejecución. La doctrina trata de varios. Genérico, individual, genérico, individual, conjunto, bla, 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 bla. Para mí solamente hay dos. ¿Ok? Para mí hay dos modos de ejecución. Dos modos. ¿Y cuáles son los dos modos? La ejecución voluntaria y la forzosa. Porque eso que estamos hablando de individual, genérico, bla, 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 bla. No. Para el profesor es voluntaria y forzosa. Lo demás es parte de la doctrina. Pero cuando lo manejamos a la práctica, ¿qué es lo que se solicita? La voluntaria. Y en caso de incumplimiento, de que no venga a cumplir voluntariamente con la sentencia, la forzosa. Y luego de la forzosa, ¿qué es lo que viene? El decreto de ejecución. Pero para acá vamos ahorita. Quiero explicar cada una de las. Nombré. Voluntaria. Se encuentra consagrada en el artículo 524 del Código Ejecutivo Civil. ¿Quién tiene la amabilidad de leer ese artículo? Que no sea tribel y que no sea Daniel. 524 del Código de Proceso Civil. Lo va a leer Mili, tú lees el otro. Artículo 524. Más duro. Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme
el tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución. Ok. En dicho decreto, el tribunal fijará un lapso que no será menor de 3 días ni mayor de 3 días. ¿Tiene ellos ese artículo? Eso. Para que el deudor efectúe el cumplimiento Que voluntario pague voluntariamente, ¿verdad? y no podrá comenzarse la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso sin que se hubiera cumplido voluntariamente la sentencia. Listo. Esa es la ejecución voluntaria. Uno de los modos de ejecución. Y ahora, ¿cuál es la ejecución forzosa? Se encuentra consagrado en el artículo 526. ¿Quién tiene la amabilidad de leerlo? Léelo tú, y que estás casi que parece soldadito, tú léelo. Léelo con mucho ímpetu, léelo. Artículo 526. Léelo duro. Artículo Aquí paradito porque todo escucha. Artículo No, 526. aquí, disculpa, aquí hace su compañero, así, mira, permíteme, así. ¿Qué hora es? Ah, claro, temprano. Artículo 526. Ajá. Transcurrió el lapso establecido en el artículo 524 sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia, se procederá a la ejecución forzosa. Listo, eso es todo. Eso es todo. 526, ejecución forzosa. ¿Alguna duda? Vamos ahora a lo que es el decreto de ejecución y el mandamiento de ejecución y los requisitos del mandamiento de ejecución. Estos se encuentran consagrados en el artículo 527 del Código Objetivo Civil. Ustedes me pueden facilitar el código para yo poder leer ese artículo. Bueno, ahora queda bien. Voy a leer yo. Cuando vayan a leer un artículo, viva voz, sí. Y por favor, sin ponerme nervioso y sin gaguear tampoco. Cuando ustedes vayan a leer el artículo, ustedes siempre léenlo, ¿verdad? Yo sé que pueden sufrir de miocénica, por eso tienen que superarlo. Ustedes van a ser abogados. Yo ustedes les conté que yo fui tartamudo, yo era gato. ¿Tú no te gusta mi gato? Tú sí, tú no, Joana, siempre que estás así como soy yo. Ah, bueno. Voy a traer un testimonio para que vean que yo fui gato y yo era tartamudo. Artículo 500, voy a proceder a leer el artículo. Artículo 527. Aquí vamos a hablar de estos puntos, ojo, de los tres, el decreto de ejecución, del mandamiento y los requisitos. Todo está en el 527. Todo está en el 527. Artículo 527. Si la condena hubiera recaído sobre cantidad líquida de dinero, el juez mandará embargar bienes propiedad del deudor que no excedan del doble de la cantidad y costas por las cuales se siga ejecución. No estando líquida la deuda, el juez dispondrá lo conveniente para que se practique la liquidación con arreglo a lo establecido en el artículo 249. ¿Ustedes recuerdan de que ese artículo 249? Para realizar la experticia complementaria del fallo, lo expliqué en la clase pasada o la antepasada. Ajá. Verificada la liquidación, se procederá al embargo de que se trata este artículo. El tribunal podrá comisionar para los actos de ejecución, librando al efecto un mandamiento de ejecución en términos generales a cualquier juez competente, lo que yo dije hace rato, a cualquier juez competente de la República, a cualquier juez competente de cualquier lugar donde se encuentren los bienes del deudor. El mandamiento de ejecución ordenará, primero, que se embarguen los bienes pertenecientes al deudor en cantidad que no exceda del doble de la cantidad y las costas por las cuales se siga la ejecución.
Segundo, que se depositen los bienes embargados, siguiendo lo dispuestos en los artículos 539 y siguientes de este código. Y tercero, que a falta de otros bienes del deudor, se embargue cualquier sueldo, no se puede embargar sueldo, ojo, boca con eso, salario o remuneración, de que se disfrute, siguiendo la escala indicada en el 598. Si no pudiere ser habida la cosa mueble, podrá estimarse su valor a petición del solicitante, procediéndose entonces como si se tratara del pago de cantidad de dinero. El 529, vamos a leerlo. Si en la sentencia se hubiese condenado al cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer, el juez podrá autorizar al acreedor, a solicitud de éste, para hacer ejecutar el mismo la obligación o para destruir lo que se haya hecho en contravención a la obligación de no hacer a costa del deudor. En caso de que el acreedor no formulare tal solicitud o de que la naturaleza de la obligación no permitiera la ejecución en especie o la hiciere demasiado onerosa, se determinará el crédito en una cantidad de dinero y luego se procederá como se establece en el artículo 527. Ok. El 530 te habla cuando estés condenado de bienes de forma alternativa. No lo voy a leer, porque quiero darle continuidad a la clase. Está bonito, eso es lo más importante. Gracias. Entonces, ahí están. Decreto de mandamiento y los requisitos de mandamiento de ejecución. ¿Alguna duda? Sí. Dígame. Quiero que en el cuarto de los bienes de la ejecución, el sueldo inembargable. Ajá. Antes sí lo hacíamos, ahora no. Antes sí, claro. Recuerden que el CPC y el Código Civil son normas preconstitucionales y el sueldo antes era embargable. Antes era embargable. Ahora es inembargable el sueldo. ¿Okay? ¿Estamos listos por aquí entonces? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? Gerson, ¿estás aquí solo por allá? ¿Sí te ganó el Senai? Deja la timidez. Ahí está, ¿ves? Deja la timidez, por favor. Ok. Bueno, allá va a tener más calor todavía, más frío también. Okay. Allá más sol todavía. Los árboles ni se mueven. No hay viento. Mira, ¿cuánto tiempo? 48. 48. Bueno, vámonos entonces por aquí. El embargo de bienes y sus efectos. El embargo de bienes se encuentra establecido en el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil. Este embargo es articulado que habla que tú lo puedes utilizar como una especie de embargar preventivamente a los efectos de las medidas cautelares, que lo vamos a explicar en las próximas clases. Va a haber pila con la clase de medidas preventivas, porque en la clase de medidas preventivas les voy a explicar a ustedes con el mecanismo de cómo ustedes van a solicitar en el escrito cómo cumplir con los requisitos de procedibilidad del FUMUS y el periculum. ¿Okay? Esa clase quiero que todos vengan, porque esa clase para mí es importante, las medidas preventivas. ¿Cómo ustedes en su escrito liberal van a solicitar la medida preventiva? ¿Sobre qué bienes ustedes van a utilizar la medida para que caiga allí? ¿Cuándo ustedes pueden pedir la prohibición de enajenar y gravar, el embargo, el secuestro o las medidas cautelares innominadas de hacer y no hacer, para que el juez pueda autorizar o prohibir? Pero eso lo explica en la clase de medidas, así que pila con esa clase, por favor. Seguimos. ¿Quién me lee el artículo 549? Que habla del embargo de bienes. Artículo 549. Ajá. Todo el negocio jurídico de la
colocación o disposición efectuado por el ejecutado sobre la cosa embargada, después de practicado el embargo, si la cosa fuere mueble o recibida por el registrador de la jurisdicción a que corresponda el inmueble, la participación que a tal efecto le hará el tribunal será radicalmente nulo y sin efecto aún sin declaratoria del juez. El 546, ¿de qué trata? Oposición al embargo. Ah, ok. Ahí cuando hacen la oposición en la parte de Oposición al embargo porque cero y suspensión. Lo leo. Sí, por favor, ya te digo cuál vamos a leer. Artículo 546. Si al practicar el embargo o después de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate se presentare algún tercero alegando ser el tenedor legítimo de la cosa, el juez, aunque actúe por comisión en el mismo acto, suspenderá el embargo si aquella se encontrare verdaderamente en su poder y presentare el opositor la prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por el acto jurídico válido. Correcto. Sí. Pero si el ejecutante o el ejecutado se opusiere a su vez a la pretensión del tercero con otra prueba fehaciente, el juez no suspenderá el embargo y abrirá una articulación probatoria de 8 días. Queda saber, queda que tenga conocimiento más o menos de qué trata el embargo de bienes y sus efectos en este estado procesal. Porque el embargo ejecutivo, aquí vamos a hablar de embargo ejecutivo. Aquí vamos a embargar ejecutivamente. ¿Ok? Ahora, cuando nos toque el embargo preventivo, si lo voy a explicar más en extenso, que es en las medidas cautelares. Aquí quiero que ustedes sepan que cuando hablamos de embargo de bienes y sus efectos en sentido de ejecución de sentencia, únicamente vamos a hablar de embargo ejecutivo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué hora es? Ok, vamos a terminar la clase, ¿no está bien? Y terminamos la clase temprano hoy. Mire, lo hice esto en subito para que nos puedan entender, porque quiero que me saquen 20. 20 no, quiero que me saquen 200. Sobre todo, tú no. Tú estás consentido, tú sientes bien. Tú, ajá, sí, sobre todo tú. No te las pilas. Mira, por cierto, después te voy a decir, te voy a echar un cuento después. Sí, no sé. La realidad le cayó mal, pero No, los dulces. Cuando ven los dulces, sí. Ajá. Sí, primero fue Daniela, ahora tú. No, Daniela después. Daniela después subsanó los Subsané el error. Sí, subsanó el espíritu. Bueno. ¿Qué te pasó, pana? Que déjame ¿Compartí? profesor. Bueno, nos morimos todos. Sí, la verdad. Oye, Sí. pero tienes que verificar, pana. ¿Quieres envenenar a tu profesor? ¿Qué pasó? No me quieras tanto. Ojalá, porque parece que los dulcitos del profesor estaban mal. Como después Gaby se queda sin jefe. Gaby. Después Gaby se queda sin jefe. Entonces, seguimos. El depositario judicial. Mi compadre tiene una depositaria judicial. Un compadre que es depositario. Aquí en Caracas hay 3. Cuando mucho 4. La RC y las otras no me acuerdo. Mira, mi compadre se lo digo después de la clase. Para cuando usted sea abogado, publiquen ahí. Y que le he sido depositario. ¿Qué tiene? ¿Te contaste? Luis, por favor, dale una pulita ahí. Seguimos. Obligaciones del depositario.
Hay varias obligaciones, pero yo le coloqué las más importantes. Porque yo quiero hacer la clase precisa, concisa y lacónica. No me gusta tampoco, porque el que habla muchas más es causar de casación. Yo quiero que ustedes aprendan lo preciso, lo bien, lo correcto, lo que verdaderamente es. Está bien. Porque tampoco no voy a permitir que aprendan lo que no es. Porque tienes esa cara bugadita, ¿qué te pasó? Profesor, compórtate. Continúo con obligaciones depositarias. Aquí tenemos 4. El primero, recibir el bien por inventario. Todo lo que voy a recibir el depositario tiene que ser avalado por un inventario de bienes. Ver qué recibe, cuántas cucharas, cuántos tenedores, cuántos muebles, cuántos cuadros, cuántos gaveteros, cuántos vehículos, la marca del vehículo, el sedal de carrocería, todo debidamente especificado, ¿ok? De lo que se está sacando en ese bien. Y se va a trasladar para la depositaria judicial, ¿ok? Pero antes de eso, para ustedes, ¿qué es el depositario judicial? ¿Quién es el depositario? ¿Qué es? ¿Por qué se come? Lo que se... Una pregunta. No, vaya de eso, vaya de eso. Ajá, vamos a decir acá, pero ¿qué es el depositario? ¿Qué es? Para el proceso, ¿qué es? Para el juicio, ¿qué es el depositario? Auxiliar de justicia. Un auxiliar de justicia. Tú tienes punto de sobra. Tienes punto de sobra, así que no te voy a dar un positivo. El depositario judicial es un auxiliar de justicia porque es el que coadyuva a resolver las incidencias planteadas en el proceso de un determinado juicio. ¿Y qué requisitos debe tener esa persona? Ya vamos por allá. Ya vamos por allá. Estamos en las obligaciones. Recibir el bien por inventario. Cuidarlo como un buen padre de familia. Porque tú, como depositario, tienes una responsabilidad. Debes conservarlo, cuidarlo, protegerlo como un buen padre de familia. Porque si se daña, estando dentro de tu depositario, debes responder por ello. Tienes el deber de responder. No servirse de la cosa embargada. Un ejemplo sencillo de viene eso que tiene cara de, tú sabes, de hijo así, tú sabes, como pila. Tiene una depositaria, Nelson, embarga un BMW, ay, no, sale el fin de semana con una noviecita y choca el carro. ¿Qué sucede aquí? No se sirve de la cosa embargada, o sea, no puede servirse de la cosa embargada, porque si el carro está embargado y está en la depositaria, ¿qué hacer sacando ese vehículo? ¿Con qué permiso? Si la idea es que él debe proteger, cuidar, conservar, resguardar, como un buen padre de familia. ¿Qué hace Nelson sacando la noviecita en ese BMW? Mira. Seguimos aquí. Hacer los gastos para la conservación de las cosas. Él debe desembolsillar porque debe limpiar, o sea, limpiar el espacio, trapito, eso hace que desembolsille, porque debe mantener en buen estado y a buen resguardo los bienes objetos de ejecución, o los bienes objetos del embargo, o los bienes objetos de alguna medida. ¿Estamos listos? Esas son las obligaciones del depositario. Eso está en el artículo 540 y pico. Ahí es que la guía, tranquilo. 541. Ahorita vamos a leer, tranquilo. Vamos primero, para que puedan entender esto, pues los artículos y culminamos la clase. Pero así como tiene obligaciones, existen los derechos que tiene el depositario. El depositario tiene derechos. Y los principales son cobrar y
percibir las rentas de la cosa embargada. A ese le tiene que pagar una mensualidad, correcto. ¿Ok? Él debe cobrar una especie de una renta por el cuidado, el resguardo y el buen estado de conservación de los objetos embargados. ¿Ok? Percibir y vender los frutos de la cosa embargada. Cuando hablamos de percibir y vender los frutos, ¿a qué nos referimos? Previa autorización del tribunal. Exactamente. La lógica te vino por ahí, ¿yo? No, sí, ¿verdad? Una matemática para que se pierda, pero tiene que hacerle una petición al tribunal y que lo autorice. Dígaselo a sus compañeros. Ejemplo, una finca. Viña, plátano, no sé. Cambur. Mangas. El tribunal no autoriza vender, pues. Ajá, y esa plata. pues, Ajá, y mantener la papel titular. Dice percibir, como claro. padre de familia. Vamos para mantener Esos serían los gastos de conservación, o sea, Correcto, entra como una especie de gasto de conservación, porque él es el que está incluido, él es el que tiene que echarle las cuestiones La cosecha. Claro, tiene que beneficiarse de algo. Y más si la persona está ejecutada, ¿cómo paga? ¿Sí? Y tres, cobrar sobre emolumentos conforme a la ley. Cuando me habla de cobrar sobre los emolumentos, son sus honorarios. Son sus honorarios profesionales, porque son honorarios. Entonces, cuando decimos un defensor al lite, cuando decimos unos jueces retasadores, todos cobran honorarios. ¿Alguna duda hasta aquí? Excelente. Continuamos con el último punto. ¿Quiénes no pueden ser depositarios? Los que no pueden ser depositarios son funcionarios del tribunal y empleados. Por ejemplo, Joana, Pero yo soy contencioso, no sirve. igualito, eres funcionaria del tribunal y empleado. Pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad. Del funcionario. De la persona ejecutada, de la ejecutada. Y sirvientes domésticos. Estos personajes no pueden ser depositarios. Sin embargo, vámonos al artículo para que lo leamos. Vamos a leer el 541, que es las obligaciones. No, eso lleva a un proceso de autorización por parte del Ministerio del Interior y Justicia. Y pasa. Y de ahí es que te autoriza. Y además, 545, 44 y no 45. siempre. Depende. Bueno, entonces que Por favor, leen esos artículos. ¿Quién lee el 541? La delegada. Viví. 541. Hasta 545. Artículo 541. El depositario tiene las siguientes obligaciones. Primero, recibir el bien por inventario y cuidarlo como un buen padre de familia. Segundo, tener los bienes a disposición del tribunal y devolverlos cuando se les requiera para ello. Tercero, hacer los gastos necesarios para la conservación de la cosa y la recolección, beneficio y utilización de los frutos. Cuarto, no servirse de la cosa embargada sin el consentimiento expreso de las partes, ni arrendarla, ni darle préstamo, ni empeñarla, ni empeñar su fruto. ¿Puedo ir borrando? Con autorización impresa al tribunal que no se acordara sin dejar transcurrir 3 días desde la fecha de la solicitud, Ok. a fin de que las partes puedan exponer lo que crean conveniente al respecto. Quinto, ejercer las acciones necesarias para recuperar las cosas cuando ha sido desposeído de ellas. Sexto, presentar la cuenta de su gestión dentro de los 5 días siguientes al remate judicial
Listo, ¿quién es el siguiente artículo? Artículo 542. El depositario tiene los siguientes derechos. Numeral 1. Cobrar y percibir las rentas, alquileres y pensiones de arrendamiento, sueldos y créditos embargados. Numeral 2. Percibir y vender los frutos de la cosa embargada, previa autorización del tribunal. Numeral 3. Cobrar sus emolumentos en la cantidad y forma previstas en la ley. Muy bien, ¿quién es el siguiente artículo? Artículo 543. Si entre los bienes embargados hubieren animales y objetos susceptibles de uso, el depositario, previa autorización del tribunal con audiencia de las partes, podrá autorizar dicho uso mediante compensación de los gastos del depósito. Ok, ¿quién es el siguiente? Ayer la PCR Artículo se me 544. puso así con el Presentada la cuenta bucle. por el depositario, se seguirá para la El sistema aprobación de y correcciones de la cuenta. El procedimiento Hoy la voy a llevar a un técnico que vive ahí cerca. Ok, Descargaste ¿quién los es el de siguiente? amigos. No, porque yo tengo todos los problemas. Artículo 545. En ningún caso podrá nombrarse depositario al ejecutante salvo disposición especial y Ya va, expresa de ley. por favor, se nada. Comenzamos el artículo. Artículo 545. En ningún caso podrá nombrarse depositario al ejecutante salvo disposición especial y expresa de la ley, ni a funcionarios empleados del tribunal ni a los parientes de las personas antes indicadas comprendidas dentro del cuarto grado de consanguinidad, sus dependientes ni sus sirvientes domésticos, sin consentimiento expreso del ejecutado. Tampoco pueden ser depositarios ni el ejecutado ni las personas que tengan con él las relaciones expresadas en la parte anterior, sin consentimiento del ejecutado. Muy bien. Bueno, ya estamos listos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Estamos listos? Ya fue. Ya